Hoy vamos a continuar con nuestro verso a verso de Primera de Samuel. Yo espero que estés leyendo Primera de Samuel, porque si no, como que vas a entrar desencanchado, ¿verdad? A lo que vamos a estar mirando aquí en este verso a verso de Primera de Samuel. Y hoy vamos a abarcar el capítulo 3 de este libro, Primera de Samuel. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, Primero de Samuel capítulo 3, versículo 1. Y el mensaje de hoy le he titulado Responde adecuadamente al llamado de Dios. Ahora, todos nosotros como creyentes tenemos un llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Hay, vamos a decirlo así, un llamado que es genérico para todos los que hemos conocido, hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y también Dios hace llamados específicos a distintas personas, lo ha hecho a través de toda la historia bíblica y lo sigue haciendo a través de nuestro tiempo. Y algo que yo resaltaba la semana pasada que me ha llamado mucho la atención es como la obra de Dios no se detiene ni con ni a pesar de nosotros, ¿no? Y veíamos que Elí con sus hijos estaban en una etapa de decadencia moral y espiritual, cometiendo cosas pues que deshonraban al Señor, y el Señor estaba pues realmente molesto con ellos. Y en medio de toda esa decadencia, Dios siempre se abre camino para levantar nuevos siervos, nuevas personas que puedan llevar su obra adelante. Y hoy vamos a ver cómo en medio de esa decadencia Dios levantó a Samuel. Y desde niño, la respuesta a una oración de una madre afligida, en Samuel capítulo 1, vemos que Dios la contesta, y no solo en el hecho milagroso de que la mujer estéril pudiera dar a luz, sino que Dios usó esa oración para él proveerse de un siervo que va a estar ahí para la gloria de Dios y para sus propósitos, ¿no? Ahora, todos nosotros como creyentes tenemos un llamado. Hemos sido llamados a ser santos, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, hemos sido llamados a ser parte de su familia, hemos sido llamados a ser sal y luz de la tierra, hemos sido llamados a ser sus testigos. O sea, no se trata de que algunos tienen un llamado y yo no tengo ningún llamado y no debo responder a él. Entonces, realmente esta frase que tengan ahí en pantalla es para todos nosotros. Dios nos ha llamado y nosotros debemos responder adecuadamente a ese llamado. Vamos a comenzar a leer entonces el 3:1 de Primero de Samuel, y dice la escritura lo siguiente: el joven Samuel, fíjate bien, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a hacer aquí una primera pausa. Observen que ya no es el niño Samuel. Ya aquí el texto bíblico dice que es el joven Samuel. ¿Qué implica eso? Que este joven está creciendo, está creciendo. De hecho, la mayoría de comentaristas en esta parte del texto piensan que Samuel ahora ya es un adolescente entre 12 y 14 años aproximadamente. Acuérdate que cuando lo fueron a dejar al templo, él era un niño de entre 3 y 5 años, y dijimos, pues vamos a sacar el promedio, era de 4, ¿verdad? Y ahora Samuel ya han pasado más o menos unos 9, 10 años que él fue llevado por su madre a Silo. Y es muy interesante porque generalmente identificamos la adolescencia como una etapa complicada en la vida de las personas, ¿no? Nomás acuérdate tú cuando eras adolescente, ¿no? Qué cosas no hicimos o qué cosas no dejamos de hacer, ¿no? Y si tú tienes adolescentes en casa, sabes que pues es una edad generalmente complicada, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la adolescencia? A ver, así díganme ustedes que tienen adolescentes ahí, ¿eh? Por rebeldía, ¿no? Otra es apatía, ¿no?
Otra característica en la adolescencia es que normalmente están como en una montaña rusa emocional, ¿no? Un día se levantan queriendo comerse al mundo y echándole muchas ganas, y ese mismo día o al otro día están allá en el valle de la depresión y de que no les importa la vida y no quieren hacer nada, no quieren ir a la escuela, no quieren hacer algo, ¿no? Pero es muy interesante que Dios decide, fíjate bien, hablarle a Samuel, como vamos a ver ahorita en los siguientes versículos, en esta etapa de la adolescencia. Y es que mira, la adolescencia, así como es una etapa difícil, también es una etapa donde normalmente los seres humanos hay cosas que ocurren en ella que nos marcan de por vida. De hecho, la mayoría de ministerios de jóvenes hablan en estadísticas que cuando un adolescente es alcanzado, ¿le puedes bajar un poquito que se está viciando? Cuando un adolescente es alcanzado por la palabra de Dios en esa etapa de su vida, generalmente va a ser tan profunda esa influencia que va a seguir en el camino del Señor el resto de su vida. Algunos probablemente decidan emprender en la juventud temprana y ya saben, la juventud, les decía creo la semana pasada, ¿no? Es una edad de un ímpetu muy fuerte y muchas veces también caracterizado por la rebeldía, no queremos escuchar la voz de nuestros padres y lo que muchas veces hacemos es emprender nuestra propia historia del hijo pródigo, ¿no? Y conozco a muchos que me ha tocado conocerlos cuando eran adolescentes, ver cómo se van de la iglesia y de caminar con el Señor por un tiempo, y algunos, lamentablemente no todos, pero la mayoría puedo decirte que la gracia de Dios triunfa en sus vidas y regresan a los 30 y tantos a los caminos del Señor. Eso sí, muchos con divorcios, con situaciones complicadas, con vidas muy quebradas, pero lo maravilloso de la gracia de Dios es que Él restaura, Él da oportunidades, ¿no? Y si es tu caso, yo te diría, sigue caminando con el Señor, porque hay gracia para el pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces, otro consejo que quiero darte, si tienes hijos adolescentes, es que no dejes de invertir en la formación espiritual de tus hijos en esta edad, porque muchas veces como padres, como que no tenemos clara, aunque somos cristianos, no tenemos claras como las prioridades con las que debemos formar a nuestros hijos. Y muchas veces nos enfocamos en su educación académica, lo cual está bien, en que aprendan un idioma, en que aprendan artes o música, pero pocas veces como que tenemos en nuestra mente el darle el peso adecuado a lo que es la formación espiritual. Yo digo, ¿de qué sirve que tu hijo sea un buen abogado, un buen ingeniero, un buen maestro, un buen comerciante o lo que sea, si va a andar lejos de los caminos del Señor? O sea, para mí como padre cristiano y como pastor, y como dice el apóstol Juan, creo que en su segunda carta, no tengo mayor gozo yo que que mis hijos anden en el camino del Señor. Y eso debería ser como nuestra prioridad. Y yo a veces veo a padres, y perdón, no le estoy mandando el saco a nadie, pero por ejemplo, cuando estamos en época de campamentos, ¿no? O sea, y un campamento que dura 5 o 6 días y le dan de comer a tu chiquito y lo hospedan y hay preparadas una cantidad de actividades, ¿verdad? Se nos hace caro de repente decir, voy a pagar 1,800 pesos, ¿no? Y muchas veces se nos hace caro porque no estamos previendo ese gasto, ¿verdad? Pero te aseguro que si al año ahorraras 200 pesos, no hombre, en 7 meses ya tendrías lo del campamento y estarías contribuyendo a la formación espiritual de tus hijos, ¿no? Este año no mandamos muchos chicos, pero gracias a Dios hubo muy buenos resultados y una hermana de aquí de la iglesia estaba feliz porque su hijo había pues tenido un despertar espiritual y había reconciliado con su padrastro y o sea, y son de esas cosas que yo digo, a mí eso es lo que me da gozo. Y yo quiero animarte, ¿no? O sea, en lugar de que traiga el iPhone 16, ¿verdad? Que te echaste una deuda a lo mejor de 2, 3 años y invierte en su formación espiritual.
Entonces el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y algo que resalta este texto es que en este tiempo de decadencia moral y espiritual, la palabra del Señor escaseaba. Y ahí lo explica, no había visión con frecuencia. Lo que implica, hermanos, que este era un tiempo donde no había esas revelaciones especiales de Dios a través de sus profetas, no con mucha frecuencia. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. El pueblo de Israel en este momento histórico ya tenía el Pentateuco o la Torá como su palabra revelada por Dios, que era pues a lo que ellos tenían que alinear su vida, era su código de vida. Recuerda que también, por ejemplo, la tribu de Leví no tenía un territorio específico, sino que estaba regada entre las 12 tribus de Israel, y ellos eran los maestros de la palabra de Dios, ellos eran los que instruían al pueblo en la ley de Dios, y eso que Dios les había revelado hasta ese momento era lo que ellos necesitaban para guiar sus vidas, sus familias, su devoción a Dios y su relación con su prójimo. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. La palabra que tenemos escrita es suficiente, y acuérdate lo que dice 2 de Timoteo 3:16, 1 de Timoteo 3:16, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sean perfectos, completos, enteramente preparados para toda buena obra. Y siempre cuando alguien dice hablar de parte de Dios, pues puede ser que nos quede la duda si esa persona realmente es un profeta verdadero de Dios, ¿no? Ahora, Dios en la ley, está en el libro de Deuteronomio, y hay otros pasajes ahí, Deuteronomio 18, 21, 22, Él les dio principios al pueblo para poder discernir cuando un profeta era enviado por Él o simplemente era bien farsante, bien pirata, ¿no? Mira lo que dice la palabra, ahí está el texto. Leo en versión de las Américas, dice lo siguiente: si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Y aquí Dios les da el principio. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Ahora, hermanos, incluso hay un versículo que no puse, que es el versículo 20. Dice que cuando un profeta hablare en nombre del Señor y no se cumple lo que Dios dijo, esa persona era acreedora a una pena capital. O sea, no era un asunto menor pararse y decir, el Señor dice, ¿no? Y aventar lo que se le ocurriera, ¿no? Y de esa manera Dios estaba librando a Israel, pues, de falsos profetas, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poco más en esto más adelante. Versículo 2 de 1 de Samuel 3. Dice el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado,
vuelve y acuéstate. Y Samuel, vean lo que dice el versículo 7, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí vamos a hacer una segunda pausa y hay varias cosas que comentar. En primera, Elí ya era un hombre de edad avanzada. Normalmente nosotros, cuando rebasamos el cuarto piso, ¿verdad? Comenzamos a notar que cada vez necesitamos como un brazo más largo, ¿no? Para leer, ¿no? El teléfono o leer un libro, ¿no? No quiero preguntar para no balconear a nadie cuántos tienen ese problema, ¿verdad? Yo te voy a decir que lo tengo en un ojo y en otro no. Y por eso todavía puedo leer sin lentes aquí, ¿no? Pero ya no estoy en el cuarto piso, estoy en el segundo escalón del quinto piso. Pero aquí más bien pareciera que Lee tiene un problema ya más bien degenerativo de la edad avanzada, de la vejez. Probablemente él tenía, no sé, cataratas o glaucoma. Las cataratas es el emblanquecimiento de la córnea y el glaucoma es cuando se daña el nervio óptico, y pierdes la capacidad de ver, ¿no? Ahora, algo que yo pensaba con respecto a Elí, porque Elí ya era un hombre de edad avanzada, y él delegó el ministerio, o buena parte del ministerio, a sus hijos. Pero ya vimos en el capítulo 2 la clase de personas que eran sus hijos, para no darles calificativos, ¿no? Pero Dios no estaba agradándose en ellos, ¿no? Y es que, hermanos, a veces, y esto lo voy a decir para los que servimos en la obra, a veces no entendemos los tiempos y nos falta sabiduría para entender que Dios siempre está en una constante renovación de el liderazgo y de las personas que sirven en su obra. Mira, hace 29 años que comencé en el ministerio pastoral, pues era un pastor joven. Tenía yo 23, 24 años, ¿no? Entonces era un pastor joven, un pastor inexperto y sabrá Dios sarta de cosas equivocadas que habré hecho, otras seguramente el Señor cubrió mis errores o mis deficiencias. Pero muchas veces queremos estar en el ministerio ahí siempre, ¿no? Ahora, el llamado de Dios no tiene caducidad ni jubilación. De hecho, Romanos 11 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero lo que sí tenemos que entender es que nuestra función va cambiando con el tiempo. Es como incluso con nuestros hijos. Cuando ellos son chiquitos, son muy dependientes de nosotros y nosotros pues les cambiamos el pañal, les damos de comer y tenemos esa función con ellos, ¿no? Pero tiene que llegar una etapa en la vida en que ellos los estamos equipando para que sean independientes de nosotros, pero que sí dependan del Señor, ¿no? Si los estamos criando en la fe. Y yo a veces comparo el ministerio, hermanos, como una carrera de relevos. Ustedes, por ejemplo, no sé si ubican, ¿no? Esta competencia de 4x100 o 4x200, ¿no? Empieza el primer corredor a correr sus metros y él lleva una estafeta en la mano, ¿no? Un palo, básicamente. Y hay una zona de la pista donde el segundo corredor y el primero corren parejos. Y en ese tiempo, para no violar la regla de la carrera, tiene que entregarse la estafeta y entonces el primer corredor termina su carrera y el segundo continúa y así sucesivamente hasta que termine la carrera. Ahora, pensando esto en el ministerio, hermanos, yo creo que nuestra función, y voy a hablar por mí, yo he estado entendiendo en estos últimos años que mi función ahora es formar a la siguiente generación de líderes.
y transmitir primeramente la palabra de Dios, en segundo lugar el consejo, la experiencia que Dios nos ha dado a través de estos 29 años, y tenemos que aprender que hay que pasar la estafeta. No es un asunto, y te lo digo con toda franqueza, porque de repente hay líderes con muchas inseguridades que no quieren que nadie, ¿no?, les opaque, vamos a decirlo así, ¿no? Y ellos quieren ser todo en todo, ¿no? Pero hay una etapa donde uno tiene que aprender a pasar la estafeta. Porque, en primer lugar, esta no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y esta obra con, sin y a pesar de mí va a seguir adelante. Y lo segundo, es necesario formar nuevos. Y mira, los padres, fíjate bien, siempre deseamos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros, ¿o no? Ok. Pues los pastores debemos desear que a las personas que Dios nos ha dado se desarrollen, crezcan y les vaya mejor que a nosotros. ¿Qué importa que haya un hermano en la iglesia que estamos formando que es mejor maestro de la palabra, que tiene una mejor preparación bíblica, teológica? No importa, para eso estamos. Y va a ser el gozo, ahí es una cuestión del corazón. Si yo tengo un corazón donde la obra de Dios tiene prioridad sobre mis aspiraciones personales, me voy a gozar en que Dios levante una nueva generación de líderes mucho más capaz, mucho más destacado, con mayor influencia que la que yo pude haber tenido. Y hermanos, tenemos que aprender a pasar la estafeta. Ahora, quiero que veamos la siguiente diapositiva, porque hemos estado hablando un poco del tabernáculo y a lo mejor no tienes ni idea de cómo es esa onda del tabernáculo. El tabernáculo, déjame ponerlo así, era un templo móvil. Un templo que podían desarmarlo y volverlo a armar. Por eso aquí Samuel dice que el joven Samuel dormía en el templo, cerca del arca. Ahora, no significa que él entraba, no tenemos apuntador acá, ¿verdad? Pero bueno, ahí ve la imagen, por favor. Y el tabernáculo de reunión tenía 100 codos de largo. Vamos a suponer que el codo hebreo hubiera tenido los 45 metros que tiene un codo gringo. Creo que medía un poco diferente, pero no por mucho. Pero vamos a suponer, tenía 45 metros de largo, tenía 50 codos de ancho, es decir, unos 22 y medio de ancho. Y luego se colocaban todas esas columnas que eran de madera, pero tenían adornos de plata pura, ¿no? Y se amarraba tanto por dentro como por fuera, lo atirantaban para que los vientos no tumbaran el cerco. Y luego, y acuérdate, había 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente, 3 tribus al poniente, ¿no? Era más o menos la distribución que tenía el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y luego, en esta cara, ustedes pueden observar, sería nuestro lado derecho de la imagen, que ahí estaba el acceso al tabernáculo de reunión. Y si observan, hay un cuadrado ahí, ese era el altar de bronce. Era donde se ofrecían los sacrificios del pueblo al Señor. Y luego, más adelante ven un círculo, es una fuente, es la fuente de bronce. Y luego vemos un rectángulo cubierto ahí con unas telas, ¿verdad? Ese estaba dividido en 2 porciones. La primera porción, entrando, se llamaba el lugar santo. Ahí estaba la mesa de los panes y estaba también el candelabro ese de los 7 brazos, la menora creo que se llama, ¿no? Y luego había otra cortina y estaba un cuadradito más pequeño que se llamaba el lugar santísimo. Y justo ahí era en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ya no quise poner más imágenes porque no es el tema de hoy,
pero solo te lo estoy ilustrando, porque creo que en todas las historias de Samuel hemos hablado del tabernáculo y dije, tengo que llevar una imagen, porque si no estoy hablando al aire, ¿no? Ahora, ¿dónde dormía Samuel? ¿Dónde creen que ustedes que haya dormido? Porque no podía estar en el lugar santo ni en el lugar santísimo. O sea, entonces Samuel y Elí, yo creo que pernoctaban, pues ahí ven esas como techumbres que se generan. Es una suposición mía, pero yo pienso que por ahí era donde ellos dormían, ¿no? A lo mejor uno de un lado, otro del otro, porque no es que todos los sacerdotes, ahí dormía el sumo sacerdote. ¿Sí? No era que todo Leví ahí iba a dormir, no. El sumo sacerdote era el que estaba ahí en el tabernáculo de reunión. Y entonces Dios comenzó a llamar a Samuel 2 veces hasta ahorita. Versículo, bueno, una cosa más. Algo que a mí me llama la atención y es un ejemplo para mi propia vida de parte de Samuel, es su disposición para servir a Elí. De hecho, la primera vez que lo llama dice que vino corriendo, ¿no? ¿Qué se le ofrece, no? Y eso habla muy bien del corazón de Samuel. Y de hecho, quiero decirte que para servir al Señor, debemos tener un corazón dispuesto. Dispuestos, dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Porque quizá muchas veces estamos en el ministerio, estamos haciendo cosas en la iglesia, pero mira, tenemos que aprender personalmente a cuidar nuestro corazón. Porque muchas veces podemos estarlo haciendo por motivaciones equivocadas, podemos estar también teniendo actitudes equivocadas, o incluso haciéndolo de mala gana. Yo algunas veces a nuestro equipo ministerial en la iglesia, cuando hemos tenido alguna reunión o alguna actividad para servidores, les he dicho en alguna ocasión, cuando tú ya no estés haciendo con gozo tu ministerio, es momento de hacer una pausa. Porque no vamos a estar agradando al Señor. Debemos ser como Samuel. El Señor, la obra del Señor, mis líderes me están requiriendo para algo. ¿Cómo debo hacerlo? Dispuesto a toda buena obra. Con alegría de corazón. Y yo no puedo ver tu corazón, pero yo lo que te animo es cuando te des cuenta que como que estás agrio, déjame decirlo así, es momento de parar. Ahora, puede ser que tú y el Señor hablen, ores con Él y digas, Señor, mi corazón no es correcto, cambia las actitudes de mi corazón. Yo en el ministerio pastoral he pasado varias etapas de momentos agrios, ¿no? Estoy peor que un queso añejo, ¿no? O sea, de agrio, ¿no? Pero el Señor me ha permitido la gracia de darme cuenta y que es necesario que Él cambie mi actitud. Y el Señor quiere que nosotros estemos entendiendo esto. Porque mira, el servicio a Dios no es una posición jerárquica, no es un lugar de estatus en la iglesia. En el reino de Dios es el reino al revés. El Señor Jesús dijo, en mi reino, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el que más sirve. Y muchas veces, honestamente, los ministerios a veces actuamos como si fuéramos empresas, ¿no? Y empezamos a soltar un montón como de títulos y de posiciones. Ahora, no está mal el agradecer, el dar una palmada en la espalda, el reconocer. De hecho, la Biblia en 1 Tesalonicenses 5 dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y les tengamos en alta estima. O sea, eso no está peleado. El asunto es que entendamos eso. Y es un tema del corazón. O sea, a mí me podrán decir, Miguel, hermano Miguel, pastor. Ninguna de las formas en que te refieras a mí me va a dar más o me va a quitar, ¿no?
Y yo luego de broma, porque siempre que hay conferencias de pastores, ¿no? O sea, ¿y usted qué es pastor? Y líderes, ¿no? ¿Usted qué es pastor? Que no, le digo, no, mira, yo soy arcángel. Por mi nombre, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? Y entonces me los cotorreo, le digo, porque mira, ya no soy ni apóstol, ni profeta, ni pastor, o sea, yo ya trascendí, estoy bromeando obviamente, ¿no? Yo ya trascendí a niveles angelicales, ¿no? Y entonces, pues soy de los principales príncipes del pueblo, ¿no? Eso dijo Daniel, ¿no? Por ahí, pero es broma. Mira lo que dice Gálatas 5:13, y esto es palabra para todos nosotros. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Diga conmigo, libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad, y léelo conmigo, para servirse unos a otros por amor. Eso es lo que el Señor dice. A mí, la verdad, honestamente, aquí te voy a confesar, ¿no? Entre lo que callamos los pastores, me molesta cuando no puedes saludar a alguien. O sea, casi hay que pedir una cita a 2, 3 filtros y un mes para ver si alguien te puede escuchar, ¿no? Tu necesidad. Muchas veces incluso para saludar a alguien, ¿no? Porque lo conoces, porque nos vemos en alguna conferencia de pastores del movimiento de Calvary, ¿no? Y de repente son como gente inalcanzable. Y no sé, pero ¿a qué Jesús siguen, no? A Jesús lo apretaban las multitudes, ¿no? Incluso a veces los discípulos se preocupaban por esa vulnerabilidad, ¿no? En la que Jesús se exponía. Pero lo que yo entiendo es que somos siervos y eso no debemos perderlo de vista en ningún momento. Versículo 8, por favor, del capítulo 3 de Samuel. Yo antes pensaba que la tercera era la vencida, pero aquí con Samuel fue la cuarta. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces ahí me brinqué la lectura, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Increíble lo que está diciendo el texto. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Increíble, hermanos. Ahora, yo cuando vi este detalle en el texto dije, ¿será que Dios usó alguna teofanía? Teofanía se llama apariciones, voy a llamarlo así, visibles para nuestro mundo de la presencia de Dios. Por ejemplo, el ángel del Señor o el ángel de Jehová es una teofanía, porque no era un ser angélico. Entendemos claramente que recibía adoración, hablaba por Jehová y entendemos que era una teofanía, ¿no? O por ejemplo, cuando Josué está por ir a luchar contra Jericó, bueno, más bien darle las vueltas que le dio a la ciudad, se le aparece un personaje, ¿no? Con una espada desenvainada y dice el texto que era el príncipe del ejército de Jehová. Otra teofanía. Bueno, no sé si Dios usó una teofanía, pero el texto dice que se volvió a acercar el Señor y llamó al joven Samuel. Ahora aquí surge una pregunta que yo creo que tienes en tu mente. ¿Dios habla hoy de esta manera a sus hijos? Y si habla, ¿cómo discernir si es o no la voz de Dios? Porque creo que todos intuimos
que aquí caemos en un terreno peligroso, porque podemos confundir la voz de Dios. Ahora, te voy a platicar un poco de mi experiencia de vida. Yo conocí al Señor en una iglesia que estoy muy agradecido con ellos, con lo que el Señor hizo a través de ellos. Es la iglesia donde el Señor me alcanzó. Estuve en esa iglesia aproximadamente 6, 7 años. Es mucho de lo que sé de la palabra es por la instrucción de estos hermanos a mi vida. Pero era una iglesia, voy a usar un poco de tecnicismos, espero que no te confunda, quiero ser claro. Era una iglesia que en cuanto a una actividad sobrenatural de Dios, era lo que se conoce como cesacionista. El cesacionismo es una postura teológica donde este grupo de personas creen que en nuestro tiempo Dios ya no va a usar ningún medio, voy a ponerle entre comillas, sobrenatural para comunicarse con el ser humano. Ni señales, ni milagros, ni sanidades, ni lenguas, ni sueños, ni alguna visión o algo, ¿no? Y bueno, así como hay una escuela teológica cesacionista, hay otra escuela que está al otro lado del péndulo que se llama continuismo. Y justo los continuistas creen exactamente lo opuesto, ¿no? Que Dios sigue usando, así como de repente vemos en los evangelios o en el libro de Hechos o en este periodo, en el periodo de los reyes, ¿no? Sigue usando como algunas señales, y vuelvo a poner entre comillas, sobrenaturales, porque de repente yo he visto a algunos hermanos, bueno, yo crecí entonces en una escuela teológica cesacionista, pero con los años y caminar con el Señor, he tenido que reconocer que Dios sigue haciendo cosas. Y en alguna ocasión que alguien me cuestionaba de eso, yo le decía, mira, porque me decían, no, es que tú te has movido en cuanto a tu teología. Y honestamente, sí. Yo diría que actualmente soy un continuista muy moderado. O sea, tengo como muy, ahorita te voy a explicar en qué sentido moderado, ¿no? Pero yo he visto obrar a Dios de formas que no tienen una explicación humana. Mira, soy ingeniero. Me gusta pensar en una causa y en un efecto. Cuando enseñé jueces y te enseñé la historia de Gedeón, ¿verdad? Que él dijo, bueno, Señor, si estás hablando conmigo, discúlpeme, no es que no confíe en usted, estoy parafraseando, ¿no? Pero mire, vamos a hacer una pruebita, dijo Gedeón. Vamos a poner un trapo aquí sobre estas piedras, y si el trapo amanece mojado y todo lo demás amanece seco, es que sí es el ángel del Señor el que me está hablando, y no algo que yo me estoy imaginando, ¿no? Por a lo mejor mi anhelo de escuchar a Dios, ¿no? Que Gedeón, la verdad, estaba agrio en cuanto a su fe cuando Dios lo llamó a ser juez de Israel. Y yo me identifico con Gedeón porque justo Dios, o sea, observa la gracia de Dios y lo paciente que Dios es con nosotros. Y veo al Señor concediéndole ese capricho, o sea, yo si hubiera sido Dios le hubiera dicho, un zape, ¿qué no soy yo? ¿Qué onda? ¿Qué quieres que te demuestre? ¿No? Pero Dios es paciente con nosotros. Y entonces Dios le concede ese capricho, voy a decirlo así, a Gedeón. Pero el colmo, y por el cual me identifico más con Gedeón, es que Gedeón va al otro día y ve que el trapo está mojado y lo demás está seco. Y ya veo ahí a Miguel Chamorro diciendo, bueno, a lo mejor pasó una parvada de pájaros y todos ahí echaron algún líquido, o sea, como tratando de buscar una explicación, ¿no? Y entonces Gedeón le dice al Señor, otra vez viene el ángel de Jehová, y dice, Señor, no se vaya a enojar conmigo, pero ¿y si ahora lo hacemos al revés? Que todo amanezca mojado y el trapo amanezca seco, ¿no? El vellón, ¿no? Y yo si fuera Dios ya le hubiera echado unos rayos ahí, voy a buscarme a otro, ¿no? Porque incrédulo. Pero Dios es un Dios de gracia. Y Dios le vuelve a conceder el capricho a Gedeón, ¿no? Y ahora finalmente no le quedó otra a Gedeón más que decir, esto es obra de Dios. Bueno, lo que quiero decirte
es que no te puedo decir que son muchas experiencias en mi vida. Yo no hablo en lenguas, pero he visto a Dios obrar en sanidad. He entendido en unas 2 o 3 ocasiones en mi vida que Dios me ha hablado específicamente acerca de algo. Y cuando yo voy a la palabra, tampoco veo como una evidencia teológica, bíblica, tan sólida como para que te tengas que aferrar al cesacionismo, ni tampoco al continuismo. Acuérdate, por otro lado, ¿no? Un distintivo de Calvary Chapel es que tratamos de encontrar el balance. Y aquí viene el balance, hermanos. Número 1, aquí te puse en la diapositiva, 3 cosas que debemos considerar para entender si algo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, está siendo la voz de Dios o simplemente, déjame usar esta expresión, es un sueño guajiro, una idea guajira de nosotros, ¿no? Y hay que tener mucho temor de Dios en este tema. Mira, número 1, las escrituras son el tamiz que va a validar toda experiencia que yo pueda tener en mi vida. Porque acuérdate de una cosa, el enemigo también tiene poder. ¿Y te acuerdas aquellos de Mateo 25 cuando Jesús separó los cabritos de los corderos, no? Y aquellos, los cabritos le dijeron, oye Señor, pues si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? No los conozco, hacedores de maldad. Entonces, el hecho de que una persona pudiera manifestar algún don de milagros no es una evidencia por sí misma de que eso proceda del Señor. Vete a Catemaco y te van a hacer algunos milagritos, ¿no? O sea, porque hay un poder también, y me voy a ver un poco Star Wars, ¿verdad? Pero del lado oscuro hay poder también. Pero nosotros no jugamos del lado oscuro, o sea, nosotros caminamos con quien es la luz, que es Cristo. Y entonces, toda experiencia que tú tengas en tu vida tiene que pasar por el tamiz de la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Porque Dios jamás va a contradecir lo que Él ya nos reveló en su palabra, que es suficiente, es autoridad para nuestra vida en todo asunto de fe y de práctica. ¿Amén? Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aún las genealogías hay de crónicas que a veces uno se las brinca, son inspiradas por Dios. Esta palabra que Dios nos ha dado es lo que Él tiene como nuestro código de vida. Y yo te voy a decir una cosa, no, solo es para como ayudarte con la percepción. El 99% de las veces Dios te va a hablar por la palabra. O quizás hasta más un poco. Porque he conocido muchos cristianos que están como hambrientos de experiencias. Y yo luego les pregunto, hermano, ¿y está usted leyendo su Biblia todos los días? ¿Está usted buscando al Señor en oración? ¿Está usted confesando los pecados que el Espíritu le va revelando que está usted cometiendo en su vida y que hay que abandonar? Y cuando todo eso es negativo, digo, pues ¿qué clase de experiencia tiene? O sea, si Dios nos ha dejado su palabra y dice que ella es viva y eficaz y que es más preciosa que el oro puro y que es más dulce que la miel, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios? Porque ¿cuál es el peligro de ignorar la palabra de Dios? Que vamos a ser como un papalote sin cola espiritual. Vamos a revolotear por todos lados. Y jamás ha sido el propósito de Dios eso. Pablo dice en Efesios 4 que el propósito es que todos crezcamos en la unidad de la fe hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina de un lado a otro. Y obviamente será un peligro de la iglesia temprana. Imagínate la iglesia penetrando la cultura grecorromana y cuántos que no eran verdaderos creyentes se congregaban y así nacieron las primeras herejías que desde las epístolas apostólicas que tenemos en el Nuevo Testamento, los autores bíblicos comienzan a señalar. Yo entiendo que Lee vivía en una decadencia espiritual, pero aún así,
él logró discernir que era Dios quien le estaba hablando a Samuel. Ahora, yo quiero animarte a una cosa. Si hay algo que a lo mejor crees que Dios te está pidiendo o te está hablando a tu vida, y no necesariamente en una voz audible, pero yo creo que es válido, es bíblico pedirle una confirmación a Dios. O dos. O yo le pediría 10, ¿no? Pero a ver si no me manda un rayo ahora sí, ¿no? Pero creo que no es prudente. O sea, primer tamiz, la Biblia, ¿no? Segundo, pedir confirmación al Señor. Porque, por ejemplo, imagínate que un día yo llegue y digo, bueno, el Señor me está diciendo que debo dejar mi ministerio en las dos congregaciones que tenemos aquí en la iglesia y voy a ir a otro lado a hacer la misión, ¿no? Ahora, yo para llegar a esa decisión necesito haber pasado por un proceso donde creo, sinceramente, estar seguro que es Dios quien nos está moviendo a hacer otra cosa. O ir a hacer el ministerio en otro lugar. Pero no de buenas a primeras, ¿no? A lo mejor tengo un montón de problemas con todos y para mí es más fácil huir, pero a veces cometemos el pecado de espiritualizar y decir, no, el Señor me habló anoche y me dijo que ustedes son unos y me debo ir a otros. O sea, no funciona así, hermanos. Y la tercera cosa que yo te diría es que busquemos el consejo de personas maduras en la fe, que nos puedan orientar, que nos puedan llevar a las Escrituras, que a lo mejor nos puedan hablar un poco de su experiencia de vida. Y entonces las tres cosas juntas nos van a poder permitir entender si es Dios quien nos está o no hablando. Entonces, hermanos, vamos al versículo 11, porque creo que a esta velocidad vamos a acabar a las 10:30 de la noche, pero no se asuste, ya mero termino. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Y ahí subráyele, papá, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. Y mira, como diría la chaviza, la primera chamba de Samuel y es un mensaje de juicio, un mensaje de malas noticias para Elí. Ahora, quiero que observes también esto. En el capítulo 2, ya Dios le envió un profeta a Elí para decirle acerca del juicio que viene sobre él. Y fíjate bien, Dios aquí, es que Dios tira la pelota y hace chuza, ¿no? O sea, cumple varios propósitos. Porque mira, número 1, a través de este mensaje está confirmando que el juicio que ha determinado sobre Elí y su casa, no hay vuelta atrás. Número 2, él va a probar si Samuel es fiel en transmitir el mensaje cabalmente y como Dios se lo ha dado, ni quitándole ni agregándole. Ahora, observa una cosa, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento no eran personajes de la farándula que les aplaudían y bravo, bravo, mira, qué pastorazo tenemos. No, la mayoría de ellos eran odiados, eran menospreciados, eran violentados e incluso algunos fueron asesinados por su ministerio profético. Porque muchas veces lo que Dios nos tiene que decir cuando habla a través de alguien no son buenas noticias. Ahorita en el siguiente bloque vamos a ver algo de eso. Lo que sí debemos tener en claro es que Dios no nos ha llamado a ser populares o famosos desde la perspectiva del mundo.
Dios nos ha llamado para que seamos fieles al declarar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y es que muchas veces, como humanos, caemos en la inercia del mundo para medir el éxito de un ministerio, de una persona, ¿no? Entonces, si tiene muchos likes, si tiene muchas vistas, si hay muchas personas en su iglesia, si tienen buena música, es un ministerio famoso. Pero no es así, hermanos. Puede ser que estemos completamente engañados. ¿Cómo vamos a saber si una persona o un ministerio realmente está siendo fiel a Dios? Por el fruto que se coseche. Cuando una persona o un ministerio, fíjate bien, nos motiva a arrepentirnos, a abandonar el pecado, a poner nuestra mira en las cosas de Dios, a comprometernos para amar, servir y obedecer más a Dios, entonces sabemos que estamos ante un ministerio o una persona que está persiguiendo ser fiel al Señor. Porque uno pudiera ponerse a hablar como muchos lo hacen hoy, ¿no? Vamos a hablar de cómo ser más prósperos. Y vamos a hablar de cómo tener éxito en las relaciones románticas. Y vamos a hablar cómo vamos a tener éxito en los negocios. Y muchas veces, lamentablemente, más que palabra de Dios, hay humanismo, hay psicología, hay psicoanálisis, en lugar de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Versículo 15, por favor, de Samuel 3. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. No sé si volvió a dormir, ¿verdad? Yo creo que no. Si era como yo creo que ya no durmió. Y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Yo creo que Samuel andaba por ahí haciendo su chamba y decía que no me vea, porque me va a preguntar. Versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Entonces, hermanos, llegó el momento temido por Samuel, pero te digo, yo creo que fue una prueba para Samuel también. Y Samuel, siendo un adolescente, estuvo a la altura y fue fiel al Señor al comunicarle el mensaje a Elí sin quitarle ni añadirle nada. Ahora, ¿a quién le va a gustar que le digan, mira, el juicio que Dios te dijo el otro día o hace años que iba a venir sobre de ti, dice que ya está aquí? A nadie nos gustaría a nosotros. Ahora, algo que a mí me llamó la atención es que ni en el capítulo 2, ni aquí en el capítulo 3, se nos menciona que Elí haya tenido como el intento de buscar a través del arrepentimiento el perdón divino. Observa los dos pasajes en el capítulo 2 y aquí. Y es que, hermanos, quizá Elí, en su decadencia espiritual, tenía un corazón apático, insensible, sordo, endurecido, que no pudo reaccionar a lo que Dios le estaba diciendo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 15 y también una porción del 19. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Hermanos, si Dios nos muestra que tenemos que corregir algo, nos muestra un pecado, nos muestra una actitud que está incorrecta, ¿qué dice el autor de Hebreos? Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Que Dios nos conceda la gracia de poder escuchar su voz
y responder de manera adecuada. En este caso, arrepentimiento. Versículo 19 del capítulo 3. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y ahí subráyale la siguiente frase. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, Dios ha formado a su siervo. Y ahora tiene un profeta fiel. El último juez de Israel, porque después de ahí comenzó la monarquía. Con Saúl, con David. Ya a Samuel no le tocó Salomón, pero le tocó Saúl y David. Y hermanos, dice ahí una frase interesante. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y mira, es un vocablo tomado de la arquería. Y es muy sencillo de entender. Las flechas que no dan en el blanco caen a la tierra, al suelo. ¿Qué significa esto para Samuel? Que todo lo que él recibió del Señor, al transmitirlo fielmente, no hubo profecía, no hubo palabra, no hubo exhortación que no se cumpliera de parte del Señor a través de lo que Samuel le transmitió al pueblo. Y yo creo que eso es una exhortación para todos los que enseñamos en cualquier nivel la palabra de Dios. Sea desde un púlpito, sea en un aula de escuela dominical, sea en una escuela bíblica de vacaciones. Hermanos, la Biblia nos exhorta a poder trazar la palabra de Dios con fidelidad para que el pueblo de Dios reciba no mis ideas, no a lo mejor lo que yo pienso, sino tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo de exégesis, de hermenéutica y poder comunicar el mensaje de Dios a su pueblo. Ahora, quiero, solo para terminar, un par de cosas más. Y perdóneme que el tiempo se me fue, pero tenía que acabar el capítulo 3. En primer lugar, generalmente cuando nosotros pensamos en profetas o en profecía, ¿en qué pensamos? Así, culturalmente. En eventos futuros, ¿no? Generalmente pensamos en un oráculo, ¿no? Que nos va a decir el futuro, ¿no? Casi como la bola mágica, ¿no? Pero cuando uno va al texto del Antiguo y del Nuevo Testamento, uno descubre que el ministerio de los profetas era mayormente declarativo. ¿Qué significa? Que su principal responsabilidad era transmitir la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y fíjate, sus mensajes generalmente incluían 3 aspectos. Número 1, advertencia, juicio y algunas veces un llamado al arrepentimiento. Porque en el caso de Elí, pues Dios se lo dijo 2 veces. El pecado de tus hijos y el tuyo no va a ser perdonado. No importa que vengas con 100 toros, no hay vuelta de hoja. Dios ya había determinado juzgar a Elí y a su casa. En segundo lugar, el mensaje de los profetas también eran palabras de ánimo y esperanza para el pueblo de Dios. Por ejemplo, todos ubican a Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Ellos, a ver, vamos a hacer una pregunta, le voy a dar un dulce al que la conteste, porque es lo único que traigo. ¿En qué etapa de la historia de Israel ministraron Ageo, Zacarías y Malaquías? A ver. ¿Cuándo? Históricamente. Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿A la una alguien?
¿A las 2? Ah, mira, mi esposa, pero tú eres de chocolate, mi amor. Justo ellos, cuando el pueblo regresó de Babilonia y comenzaron a construir el muro de la ciudad, ¿te acuerdas? Dios levantó a estos profetas para animar al pueblo y que no cesara la obra. Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, ellos dieron palabra de ánimo y de esperanza. Y también los profetas, ocasionalmente, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, Isaías, por ejemplo, Zacarías también, de parte de los 12 de los profetas llamados menores. Buena parte de su ministerio profético fue profecía acerca del futuro. Pero no todos los profetas hacían eso. Por ejemplo, Elías sí predijo una sequía, ¿verdad? Y no hubo más. O sea, y la palabra se cumplió y hubo una sequía de 3 años y medio. Pero lo que te quiero mostrar, digamos, a través de la palabra, es que te quites la idea de que hablar de profecía es hablar solo de eventos del futuro. De hecho, en la iglesia está el don de profecía. Pero el don de profecía en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver más ampliamente en Hechos verso a verso los domingos, cuando nos toque abordar este tema, se refiere a declarar la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús a la iglesia. Y alguna vez Gabo llegó y le puso unas cuerdas a Pablo y le dijo, ¿esto va a ocurrir? Sí. Lo incluye. Pero quitémonos la idea de que la profecía tiene que ver todo con aspectos del futuro. Es prioritariamente declarativa, declarar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Bueno, vamos a terminar con eso, hermanos. Y quiero animarte a lo siguiente. Dios a todos nosotros nos ha hecho un llamado. No hay un solo creyente que pueda decir, pues, mi llamado es a no hacer nada. Como esos reels que se han viralizado, ¿verdad? No voy a decir su nombre, ¿no? Pero de un cantante famosillo, ¿no? Hijo de Verónica Castro, ¿verdad? Que dijo que su rollo en la vida es no hacer nada y que nos quiere enseñar a no hacer nada a las demás personas, ¿no? Y yo cuando lo vi dije, hay cristianos así, que piensan que su ministerio es no hacer nada en la iglesia. Pero quiero decirte que Dios nos ha hecho un llamado a todos, distintos. Algunos, todos tenemos el mismo llamado. Por ejemplo, llamados a ser santos. ¿Habrá un creyente que no haya sido llamado a ser santo? No, todos hemos sido llamados. ¿Habrá un creyente que no haya sido llamado a hacer luz y sal de la tierra? Todos hemos sido llamados. Vamos a decirlo así, es un llamamiento genérico para todos los creyentes. Y también hay algunos llamamientos específicos. Ahora, lo que yo te digo es que Dios nos dé la gracia de responder adecuadamente a ese llamado. Qué hermoso que Samuel pudo decir, habla, porque tu siervo oye. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, Señor, aquí estoy? Haz conmigo lo que tú quieras. Llévame a donde tú quieras o dame el ministerio que tú quieras. Porque a veces es el ministerio que quiero, no el que Dios me está llamando a hacer, ¿no? Jonás no quería ir a Nínive, ¿no? Y usted sabe la historia, ¿no? Al final acabó yendo, pero bueno, yo veo una lección ahí profunda. Dios, que es un Dios de gracia, yo si hubiera sido Dios, yo le hubiera dado una patada a Jonás y le hubiera dicho, lárguese no solo a Tarsis, lo voy a mandar hasta las Américas, ¿no? Tarsis era España, ¿no? Y ellos estaban en la Palestina. Pero Dios es un Dios de misericordia, gracias a Dios que no es como yo. Pero Dios trató con la rebeldía de Jonás.
¿Te imaginas cómo habrá quedado Jonás después de estar en el estómago del pez grande? Porque a lo mejor nunca lo has pensado, pero yo recuerdo a un pastor que dijo, imagínate cuando conocemos una persona que sufrió quemaduras de 3er grado. Es inevitable no verle sus brazos, su cara, ¿no? Por las quemaduras. Jonás, él dijo, y yo creo que así fue, así quedó, después de estar en los jugos gástricos del pez. Dios le concede no morir, lo vomita, ¿verdad? Era tan rancio y agrio Jonás que lo vomitaron, ¿verdad? Y tiempo después fue a Nínive. ¿Y por qué Dios no usó otro profeta? Y lo quiero plantear para nosotros. ¿Por qué Dios no usa a otra persona en vez de a ti? ¿Sabes por qué? Número 1, porque Él tiene un propósito para tu vida. Que a veces, a pesar de nuestra necedad y rebeldía, Dios no se da por vencido y sigue haciendo su obra en nosotros. Pero ¿sabes todavía qué más me da gozo de la historia de Jonás? Que cuando Nínive se arrepintió, Dios se llevó una mayor gloria. Porque Jonás no pudo decir, fue porque yo fui obediente al Señor y mira el llamado que Dios me ha hecho. No, él fue un desobediente que recibió la gracia de Dios y que Dios en su gracia decidió usarlo a pesar de lo rebelde. Y entonces Dios llevó mayor gloria. Hermanos, no seamos como Jonás, que podamos ser como Samuel. Levantarnos corriendo y decir, aquí estoy, ¿qué se te ofrece? Habla, porque tu siervo escucha. Padre, venimos delante de ti. Gracias por tu palabra. Yo sé que has hablado a mi corazón, has hablado al corazón de mis hermanos, y danos un corazón para ti, Señor. Que podamos responder adecuadamente a tu llamado. Que podamos, como Samuel, decir, habla porque tu siervo escucha. Señor, ¿quiénes somos nosotros? Somos como un burro, Padre. Pero queremos ser útiles en tus manos. Y queremos pedirte que te glorifiques en nuestras vidas. Que la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.